Hola, hola, hola a todos, muy buenas noches. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Una noche especial porque yo creo que tenemos que seguir reflexionando, meditando, encontrándonos en las cosas positivas, en las cosas que nos aportan, en las cosas que nos permiten ir avanzando y en aquello en lo que cada uno de nosotros puede aportar a pesar de todas estas dificultades que estamos sorteando en nuestro país. Tengamos fe. Seamos optimistas, visualicemos las cosas posiblemente resolviéndose y posiblemente no, certeramente resolviéndose, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En eso que cada uno de nosotros está pensando radica también gran parte de la solución, y si cada uno de nosotros empieza verdaderamente a aportar de lo mejor de sí, seguramente que los resultados van a ser completamente diferentes. Así que, insisto, muy buenas noches, y precisamente hoy vamos a hablar de un tema que nos invita al optimismo, un tema que nos invita también a la realización personal, un tema que nos invita a meditar, a mirar los signos y los símbolos que se ocultan bajo todas las cosas que nos ocurren en nuestro día a día. Así que muy bienvenidos para que sigamos conversando en estas reflexiones con Alejo. María Mercedes, un abrazo para ti. Camila Perfetti, qué rico verte por aquí, qué maravilla. Sonia Su02, Amanda Quintero desde Alemania, yo creo que te puse a trasnochar, maravilloso. El compadre Lotero, Lucepín también. Ana María, qué bueno verte también. Cuñes por aquí, Sor Delgado, Miriam Susana, Paula Andrea Londoño, Joja Echavarría, Mónica Montoya, Dolly Rueda, Lucy Guti, María Teresa Mejía, Eli García, Sara Metral, Camila Conlac, bueno, Beatriz Betancourt, Marjorie, Dora Giraldo, César Pascal. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes: Beatriz Betancourt, Junano Music, N. Wilst, Marta María Osorio, Claudia, Luz Marina, Posada Beud, María Eugenia López y Daniel Trujillo. Bueno, saludos a todos ustedes, y metámonos un poquitico en este tema. Hablar del éxito, por supuesto, que implica ser conscientes de que el éxito lo podemos medir de muchas maneras, por supuesto, y que hay cosas que de alguna manera están reflejando también ese grado de éxito que estamos viviendo en todos y cada uno de nuestros sucesos del día a día, y que por supuesto cada uno es protagonista esencial en este paseo. Entonces, la invitación es primero a soñar en grande. Ojo, soñar en grande generalmente nos lleva a proyectarnos al futuro, pero cuando yo digo soñar en grande, también implica esto, volver del futuro, no solamente proyectarnos al futuro, sino volver de ese futuro que fabricamos a este presente, retrotraer esa información al presente. Suena extraño esto de volver del futuro, pero realmente cuando nosotros estamos concentrándonos y activando la capacidad de imaginación, de construcción de esos ideales, de esas aspiraciones mayores, seguramente que desde ahí también cada uno de nosotros puede hacer ese camino de regreso, donde probablemente nos encontramos con lo mejor de nosotros, con lo mejor de los otros, y entre todos vamos a juntar los mejores recursos. Así que no nos resignemos a los pequeños resultados, pongámonos siempre metas mucho más altas. Hagamos las cosas de manera diferente, porque ahí radica gran parte del éxito. Cuando nos dedicamos a hacer lo mismo que otros hacen, cuando no aportamos nuestro granito de arena en la innovación y la creatividad, casi que nos estamos condenando ahí a seguir recibiendo de lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos aplicando las mismas estrategias, y precisamente esa capacidad de imaginación y de creatividad fue la que nos dotó para poder hacer cosas completamente diferentes y para poder agregar un valor agregado a lo que ya había estado hecho y que estamos retomando en un momento determinado. Así que en cada uno de nosotros está la posibilidad de actuar de manera diferente, en cada uno de nosotros está la posibilidad de tener esa dirección clara, y esa dirección clara hacia los objetivos, hacia los propósitos, está en relación con el qué y el cómo pienso. Eso implica entonces que tengamos mínimamente
un plan de acción. Si ese plan de acción está presente, ya estamos dando pasos absolutamente gigantescos, porque en eso radica gran parte del éxito. Cuando nos dedicamos a improvisar, es muy poco probable que al final obtengamos resultados óptimos, y esto indica que también nosotros tenemos que empezar a comprender que detrás de ese proceso que estamos tratando de hacer, cada uno de nosotros puede estar avanzando y puede permitirle a otros que avancen también. Así que en ese plan de acción tratemos de ser muy incluyentes, tratemos de mantener esa lista de objetivos, pero seleccionándolos jerárquicamente, es decir, ¿qué es lo verdaderamente prioritario en este momento? ¿Por dónde debo empezar para poder apalancarme realmente, poder proyectarme con fuerza, con decisión, con determinación, con disciplina, con deseo ardiente y con esa ferviente aspiración que nos permita ir mucho ya más allá de lo que acostumbramos a hacer de manera rutinaria? Esto solo ya casi que nos está condenando al éxito. Y ojo a esto, cuando entonces empezamos y nos proyectamos en un objetivo determinado, empezar a comprender que deberíamos comportarnos algo así como ser nosotros nuestros propios empleados. Es decir, soy mi propio empleado. Cuando yo digo soy mi propio empleado, eso significa soy responsable, no estoy buscando excusas, no busco culpables, sino al contrario, estoy aportando de lo mejor para poder ahí sí poner a prueba esos dones y talentos de los que fui dotado, y seguramente que de esa manera vamos a poder seguir en ese camino del develar, del encontrar eso que estaba allí guardado en muchos signos o símbolos de la vida, para que a partir de ese proceso de ser innovadores empecemos a crear iniciativas y ser absolutamente proactivos. No esperar a que nos tengan que decir qué hacer o cómo hacer las cosas. Yo creo que realmente quien está capacitado para algo está perfectamente en condiciones de tomar decisiones propicias en el momento adecuado, y eso solo va a permitirnos proyectarnos con más seguridad, con más fortaleza y ser proactivos. Insisto, el solo hecho de ser proactivos ya nos está abriendo muchísimas puertas. Ser proactivo no es otra cosa que ir más adelante de, no esperar a que te pregunten cómo va esto, no, aquí tengo ya esto, tenemos esto y esto y esto, voy avanzando. Y recordemos, estamos avanzando para nosotros mismos en la convicción de que estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros. A mí me encanta la gente que realmente cuando es contratada para algo o trabaja en algo, se adelanta, y cuando uno pide un informe ya le traen 3 o 4 de una vez. Ah, bueno, y me adelanté y pregunté por esto y me encontré que esto y esto también está ocurriendo, y sugiero además que podemos hacer esto otro. Eso ya es esa condena al éxito, una condena absolutamente maravillosa en la que todos deberíamos participar. E insisto, empezar por entender que si hacemos lo que amamos y amamos lo que se hace, definitivamente allí ya empieza a generarse un gran porcentaje del éxito, porque en ello radica que cada uno de nosotros pueda, insisto, ir viendo un poco más allá de los objetivos iniciales y creando nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos propósitos. En ese mismo orden de ideas, entonces, cuando entendemos esto, realmente empezamos a divertirnos con lo que estamos haciendo, que cada cosa que hagamos represente una diversión, un momento maravilloso para poder sonreír, para poder gozar, para poder disfrutar, para despertar el bufón que habita en nosotros y para seguir acumulando conocimientos y enriquecer al sabio con esos conocimientos, que entiende finalmente que cuando es dueño de los conocimientos llega una responsabilidad mayor, que es la de precisamente compartirlos generosamente, porque es ahí donde todos vamos avanzando al unísono, de manera sincrónica y de manera sintónica, es decir, vamos dando nuestra propia nota en esa sinfonía de la vida de la cual todos participamos y de la cual estamos todos, por supuesto, haciendo ese aporte de las mejores cualidades que habitan en cada uno de nosotros. Cuando nos divertimos, entonces, cada uno de nosotros está haciendo esa apuesta a ser el ser excelente que habita en cada uno de nosotros, a obtener los altos niveles, a mejorar cada vez más los estándares de calidad. Es muy riesgoso
alcanzar una meta y quedarse en esa meta, porque si nos anquilosamos, si nos quedamos quietos, entonces vamos evitando el avance. Recientemente veía un paciente a quien yo traté hace tal vez unos 10 años, en su momento alguien tremendamente exitoso con sus negocios. Cuando digo tremendamente exitoso era que es que parecía el rey Midas, lo que tocaba lo volvía oro y era fascinante sentarse a conversar con él, pero recientemente lo volví a ver y encontré a alguien derrotado, a alguien al que le había pasado el tiempo de manera tremenda porque había dejado muchas secuelas en su vida, pero alguien que me confesaba en la consulta: hermano, yo lo logré todo, ya no sentía que había para dónde seguir, y me empecé a desmotivar, me empecé a meter un poco con el licor, esto fue avanzando, esto me costó mi hogar, esto me costó que se desbaratara por completo mi relación con mis hijos, y eso me llevó a que finalmente empezara a entrar en quiebra en varias de las empresas que tenía. Este hombre había sido un empresario casi que toda la vida, pero un empresario súper exitoso. Sin embargo, se encontró con tal vez lo más riesgoso que se puede encontrar un empresario exitoso, y es la rutina. La rutina es enemiga del avance, es enemiga de la proacción y, por supuesto, es enemiga también de la innovación y la creatividad. Pues bien, él entró en esas rutinas, no encontró placer en las otras cosas porque no se dio cuenta que podía avanzar desde muchos otros ángulos y muchos otros puntos de vista. Lo cierto es que en esa actitud de derrota llegó a la consulta, y cuando le preguntamos, bueno, de lo que te queda, porque a duras penas venía sobreviviendo, ¿tú sientes que puedas prestar algún servicio? El hombre me miró como: ¿de qué me estás hablando? Pues como que esa palabra no existe en mi vocabulario, y empecé a hablarle de muchos ejemplos de otros pacientes que se dedicaron a servir con una buena parte de lo que estaban recibiendo a través de sus empresas, es decir, que convertían esas ganancias también en una ganancia social. Y el hombre empieza como a interrogarme con su mirada, con sus gestos, hasta que de pronto empieza a entrar ese clic que yo creo que es el que finalmente permite que veamos con amplitud lo que nos están presentando, y dice: bueno, y yo en mi empresa, tiene una empresa de plásticos, ¿yo cómo puedo servir? Digo: bueno, es que no tienes que servir desde una cosa específica, sino que haya alguna actividad, por ejemplo, para tus trabajadores en esta empresa, que se puedan beneficiar de esto y esto, y a lo mejor que un pequeño porcentaje de tus utilidades vaya a una obra de caridad. No simplemente te desprendas de un dinero, sino que métete, involúcrate, a ver qué ocurre con esas obras de caridad. No sé qué vaya a pasar con él, porque realmente fue hace relativamente poco. Lo que sí sé es que ya puso en marcha esas actividades, y de hecho me contó que se contactó con una fundación que le llamó la atención, que está investigando sobre eso, que quiere hacer esos aportes, pero sobre todo empezó a entender que tenía que volver a contar como uno más, ese propio empleado en su propia empresa, y estoy casi seguro que va a terminar en un proceso muy exitoso, porque de eso depende en gran parte eso del ser excelente, eso de alcanzar los altos niveles, eso de alcanzar los estándares de calidad necesarios, pero también eso de crear objetivos, planes y fechas de cumplimiento de esos objetivos. Es decir, realmente hacer un cronograma que se ajuste a la verdadera realidad en cualquier empresa. Ojo, no se trata de ser un empresario como lo que conocemos normalmente, es simplemente la empresa de la vida, y en la empresa de la vida todos participamos, desde el ama de casa, desde el zapatero humilde, desde el más encopetado de los ejecutivos, y por supuesto desde los estudiantes y la gente joven que está haciendo un proceso en este momento de revolución de su conciencia, y que le toca también autoexaminarse y decir: bueno, a ver, ¿para qué soy bueno yo también? Y no solamente cómo hago esto de
de sentarme a opinar en algo, sino cómo contribuyo a que todo esto también pueda realmente mejorar. Yo estoy convencido de que si todos entendiéramos que esta es la empresa de la vida, seguramente esta turbulencia que se está generando nos llevaría a que detrás de ese caos surja un nuevo orden, y cuando emergen los nuevos órdenes, definitivamente ahí es cuando evolucionamos en la conciencia. Siempre, esto es una ley de la física, detrás del caos emerge un nuevo orden. Eso es pasar de lo que se llama la entropía a la negentropía. Eso es la segunda ley de la termodinámica en física, y lo que nos está ayudando eso es a entender que, insisto, a veces esas turbulencias son necesarias para que ocurran pasos gigantescos en la humanidad. Yo pienso que más allá de eso sí, de los sucesos violentos, se trata es de aportar ideas, de ponerle corazoncito a lo que estamos haciendo, de abrir también nuestros corazones para que las mentes se abran en conjunto, y de que finalmente nos encontremos y creemos espacios propicios como estos, donde tertuliamos, donde nos beneficiamos de la presencia de los otros, donde además compartimos, donde generamos redes de conciencia más allá de cualquier cosa y más allá de cualquier interés personal. Yo creo que es el momento de generar verdaderas redes de conciencia, y esas redes de conciencia nos tienen que llevar a trabajar como humanidad, trabajar por nosotros mismos, pero entender que la jornada de trabajo no termina con las 40 o 48 horas que sean. No, la jornada de trabajo es una jornada casi que continua, pero que se convierte en gozo por el trabajo, y no significa ni mucho menos que no podamos descansar. Por supuesto, lo he predicado aquí muchísimas veces, hay que hacer la pausa para poder estar en buenas condiciones y avanzar, pero dentro de esa pausa, ese trabajo que aparentemente se prolonga no es otra cosa que la manifestación del placer por hacer lo que estamos haciendo, por divertirnos con esto que estamos haciendo, y entonces ya casi que la definición de trabajo cambia, porque generalmente asociamos trabajo con fatiga, cansancio, desgaste, irritabilidad, y por supuesto que el verdadero trabajo, el que se hace del corazón, nos permite trabajar todas las horas que queramos en un pos de un propósito muy claro, de un propósito firme, con, insisto, determinación y decidida aspiración. Por eso no hay que derrochar el tiempo. El tiempo es tremendamente valioso, por eso no dejemos pasar más tiempo para sentarnos, y esto que está ocurriendo a nivel macro en nuestro país, yo creo que es tiempo de hacerlo también a nivel micro, en nuestros pequeños núcleos, en nuestras pequeñas familias, y por supuesto a nivel mucho más macro, a nivel planetario, donde todos empecemos a vibrar en un patrón frecuencial un poco más alto, y ojalá finalmente encontremos que esa sintonía la vamos a alcanzar en esas frecuencias altas, derivadas de una emoción primordial que es la del amor, de la cual también se derivan a su vez la tranquilidad, la paz, el equilibrio, la serenidad, la calma, la claridad mental, la claridad y la transparencia de conciencia, que además nos están permitiendo entonces comportarnos como lo que deberíamos ser siempre: eternos aprendices. Cuando nosotros humildemente decretamos que somos eternos aprendices, entonces digamos que, llamémoslo así entre comillas, los músculos mentales están en acción continuamente, y si los músculos están en acción, pues músculo es movimiento. Si la mente está en acción, si ese eterno aprendiz está dispuesto a recibir nuevos conocimientos, a darse cuenta de que tiene que ampliar un poco su banda pasante para entender que existen otros conceptos, otras visiones, otros complementos, miren lo que digo, no otros opuestos, sino otros complementos. Desde ahí, yo creo que sin duda vamos a encontrar esos eternos aprendices, insisto, que son finalmente los verdaderos sabios. El sabio tuvo que haber pasado primero por una etapa en la que ignoraba que ignoraba, después supo que ignoraba, después supo que sabía, y después llega un momento en que debe ignorar lo que sabe para poder abrirse a nuevos horizontes y empezar allí de una manera completamente distinta. Hay otro aspecto fundamental: leer mucho. Yo me acuerdo que había mi profe de segundo C, primero pasé por primero C con don Carlos Aldarriaga, después en segundo C de primaria, yo estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana. Este señor se llamaba José Arroyave, era un señor ya de mucha edad, que siempre nos repetía: gran parte de la cultura está en los libros,
ve a ellos. A mí se me quedó grabada esa información por siempre. Y yo creo que se me pegó tanto que yo soy un devorador de libros, pero además lo hago con el mayor de los placeres, es uno de mis placeres más grandes. Entonces el consejo es, leamos al menos 30 minutos al día. Miren, estamos hablando de media hora al día. Si hiciéramos eso, estaríamos prácticamente hablando de un libro por semana. Eso implicaría en promedio 50 libros al año y eso implica entonces que estamos ampliando nuestra capacidad para ir digiriendo nuevos conocimientos y en ese proceso de capacitación vamos a encontrar muchísimas oportunidades que se nos revelan, porque eso implica que nosotros empecemos a generar nuevas conexiones a nivel neuronal y si generamos nuevas conexiones a nivel neuronal, necesariamente, esto no es si queremos o no, necesariamente vamos a crear y a creer también mucho más en los vínculos sociales y por eso vamos a generar muchas más relaciones, muchas más cercanías con otros seres. Hoy vi otra persona muy especial, una paciente a quien yo estimo muchísimo, a pesar de que alguna vez me hizo una bandida muy fuerte, yo la adoro y alguna vez me salió con el cuento de Alejo, yo me quiero casar, pero no lo quiero hacer por la iglesia porque tengo algunas dificultades y porque mi esposo pertenece a otro credo, entonces no podemos hacer eso, entonces quisiéramos que tú nos casaras. Pero como que yo, por Dios, yo casi me voy de para atrás, pero me dijo, no, es un ritual para que nos recuerde esto, cómo fue esa ceremonia de unirnos y maravilloso. Bueno, yo no sé, yo creo que porque la quería mucho terminé aceptando, ya llevo 5 matrimonios encima también así parecidos, pero esto no es para hacer propaganda ni mucho menos, ya no lo quiero hacer más suficiente. Pero les cito este ejemplo porque hoy llegó a mi consulta después de 3 años de no verla, después de 3 años de no conversar y vi que en su relato había una mirada un poquito triste, de pronto se le aguaban los ojos hablando de ciertos temas y yo decía, ¿con quién estás descargando todas esas emociones? Y me dice, no, yo me encerré y ahora en la pandemia pues mucho más y simplemente me dedico a hacer lo absolutamente justo y es una persona que por su profesión requiere de mucho contacto con muchas personas. Entonces empezamos a hablar mucho y nos quedamos un buen rato hablando de la necesidad de mantener los vínculos, porque cuando uno mantiene los vínculos se puede comunicar más con alguien y de pronto llega alguien que te dice estoy haciendo esto y causalmente, porque esto no es casual, después te llega alguien que te dice hombre necesito a alguien que trabaje en aquello que estaba manifestando que podía hacer y entonces la convicción total fue tenemos que volver a crear vínculos. Si creamos vínculos vamos a despejar mucho nuestro horizonte, vamos a facilitar que ese horizonte lo caminemos juntos y por supuesto que las cargas sean menores y que vayamos entonces fluyendo en este proceso de la vida. Quien fluye no se resiste y quien no se resiste está haciendo grandes cosas por su desarrollo personal y el desarrollo de la humanidad. Entonces decíamos, de esta manera estaríamos leyendo algo así como 50 libros al año, pero también pensemos en esto. En promedio, esto lo han calculado algunas personas, nos tomamos cerca de 500 a 1000 horas por año, si no es más, yo pienso que debe ser un poco más, en los medios de transporte, en el bus, en el metro, en el auto, y esto implicaría entonces que si en esas 1000 horas que estamos tomándonos para ese transporte, nos fuéramos escuchando, qué sé yo, un audiolibro, una conferencia interesante, en lugar de intoxicarnos más con todas las noticias que nos están dando en el día a día, que suelen ser nefastas porque finalmente eso es lo que vende, el amarillismo. Y entonces, si en lugar de eso nos estuviéramos capacitando y convirtiéramos nuestro viaje en un momento para, insisto, capacitarnos, para adquirir nuevos conocimientos, imagínense lo que estaríamos aportando en este sentido. Alguna vez, precisamente leyendo uno de esos libros, leí uno que me gustó muchísimo, que se los recomiendo bastante, se llama El hombre más rico de Babilonia, y realmente en ese libro hay muchos secretos para buscar el éxito, no solamente medido en dinero ni en cuestiones pues económicas solamente, sino el éxito como personas y como individuo, y el autor hacía mención de ahorrar el 10% y reinvertirlo.
Insisto, cuando yo digo el 10% no me refiero solamente al dinero, me refiero, por ejemplo, a las buenas acciones que podemos dar a partir del ahorro de energía que hagamos de nosotros mismos y podamos brindar un poco al servicio de otros. O el 10% de nuestro esfuerzo intelectual, dedicarlo a capacitar a otros para que ellos también adquieran habilidades y a lo mejor hasta nos ayuden a despejar el camino también a nosotros. Así que si invertimos ese 10% de nuestras utilidades, miremos esas utilidades en todos esos renglones, insisto, ampliemos la conciencia. Por supuesto, esto es aplicable también al dinero y hablar del dinero no es para nada malo. Yo pienso que el dinero no es un karma, sino un dharma que si cumple las funciones de circular, realmente está haciendo el propósito que corresponde y entonces simplemente ese dinero que tú inviertes, ojo, no que gastas, sino que inviertes de manera casi que categórica va a volver a ti como a manera de boomerang, porque aquello que uno libera, eso es lo que se va a devolver. Así que pensemos en ese 10%, en la figura, por ejemplo, del diezmo en nuestras iglesias, que eso tiene un significado muy importante y del que nos hablaron en las Sagradas Escrituras hace muchísimo tiempo, pero insisto, extrapolemos eso un poco, veamos un poco más allá de todos esos símbolos que nos ponen en el día a día y entonces ahí vamos a entender muchísimas cosas. Si entendiéramos eso, implicaría entonces también entender que a lo mejor es tiempo de ya no seguir realizando esas compras impulsivas o compulsivas que nos llevan a que simplemente tratemos de hacernos a muchas cosas que finalmente no necesitamos, ¿sí? Entonces, que más bien en ese 10% de ahorro esté la posibilidad de servir. Y servir es preguntarnos todos los días, ¿qué estoy dando de valor? Y no me refiero, insisto una vez más, al valor económico, sino que estoy dando de valor. Un consejo es algo de mucho valor. Ese vestido a lo mejor que no el que te sobra, sino el que a veces necesitas, te atreverías a regalarlo en un momento determinado. Eso te pone a tambalear un poquitico, o eso que te está diciendo. A lo mejor es momento de desprendernos de muchas cosas, de ser generosos, y cuando se es generoso se recibe generosamente. Pero también de ser absolutamente honestos, de no negociar con la integridad, porque quien negocia con la integridad está haciendo que se pierda la confianza, y no puede haber nada más valioso que realmente la confianza que tienen nuestros clientes, en mi caso mis pacientes, en nosotros, pero nuestros clientes pueden ser el de tu empresa, o nuestros clientes pueden ser nuestra familia que confía en nosotros en un aspecto determinado, o a lo mejor el vecino que tenemos que deposita su confianza en nosotros. Y por eso la invitación es a que hagamos continuamente una autoevaluación para actuar como pensamos, para ser coherentes con lo que estamos haciendo y para que empecemos a entender que quienes nos sigan nuestros ejemplos, van detrás de una palabra mayor que se llama confianza. Si tú generas confianza, eso es lo que vas a obtener, pero eso es lo que vas a regalar también como tu oportunidad de servir, y por eso también te va a facilitar aquello de priorizar. Preguntémonos, en lo que yo hago en el día a día, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué me están pagando por realizar un trabajo? Tanto al independiente como para el que trabaja de empleado. ¿O dónde está esa diferencia que yo hago para obtener un reconocimiento justo y valedero a mi esfuerzo? Entonces, cuando nos preguntamos eso, ¿dónde está la diferencia? Ahí también, casi que inmerso, están muchísimos más interrogantes. ¿Qué puedo entonces hacer para innovar día a día? ¿Qué puedo hacer para evitar caer en la rutina? ¿Qué puedo hacer para avanzar y crear nuevas cosas que den respuesta a nuevas necesidades? Y eso implica entonces que nos va a llevar seguramente a actuar mucho más rápidamente y con mucha mayor calidad, y por supuesto a planear ese trabajo diario, como lo decíamos ahorita, y a ascender
lenta y cuidadosamente, pero siempre con ese propósito firme al final, para que cuando lleguemos a la cima podamos encontrar que la vida está repleta de ciclos y de tendencias. Por eso hay tantas historias maravillosas de gente que se quebró no una, sino 1000 veces. Alguna vez le escuchaba el relato a alguien que estimo muchísimo de cuántas veces él se había quebrado, y lo que más me llamó la atención es que siempre cuando hablaba de eso me decía, y fueron las mejores épocas de mi vida porque eso me retó a reinventarme, me retó a reiniciar de nuevo, me retó a buscar con optimismo lo que seguía, y entonces eso desafiaba tremendamente mi creatividad y por supuesto hacía que mis neuronas se sacudieran todo el tiempo. Pues bien, eso es precisamente a lo que debemos apuntarle, a esa autodisciplina, a ese manejo de los recursos. Y recordemos que esa palabrita disciplina viene de discípulo, y es discípulo el que está ávido de aprendizaje. Por eso es muy importante que siempre sigamos siendo esos eternos aprendices, y finalmente a no sacarle el cuerpo al esfuerzo. Es el momento en que tenemos que comprometernos con nosotros mismos, y para poder ser creativos tenemos que meter todo el empeño, crearnos nuevas metas, resolver problemas, hacernos nuevas preguntas, crear nuevos interrogantes para poder generar relaciones adecuadas, y además relaciones que nos permitan estar con la gente positiva y afirmativa, con el optimista, con las personas vitaminas, con las personas creativas y con las personas que nos estén permitiendo expandir un poco nuestro nivel de conciencia. Bueno, ahí les dejo pues para que reflexiones. Yo creo que esto implica, por supuesto, estar muy atentos a no descuidar por ningún motivo nuestra salud y nuestro estado físico, porque obviamente quien se vuelve esclavo del trabajo deja a un lado ese templo que vinimos a habitar, y por eso es muy importante, primero, que nuestra parte física esté bien, para que nuestras emociones estén bien, para que nuestra mente esté bien, para que nuestra alma se contacte con lo mayor, y para que el espíritu finalmente descienda sobre nosotros y podamos realmente avanzar en todo este camino y en la toma de decisiones, porque siempre es un buen momento para comenzar. Ojo a eso, siempre es un buen momento para comenzar. Así que no aplacemos, no procrastinemos, actuemos como lo dijimos en otra de las charlas pasadas, es el momento de hacerlo. Bueno, vamos a terminar esta charla de hoy llevándonos las manos al corazón. Recordemos, en ese proceso es completamente válido equivocarse, no lo tomemos como una derrota, sino como una clara muestra de que al menos lo intentamos. Llevamos las manos a nuestro corazón, respiramos lenta y profundamente. Ese respirar lenta y profundamente nos contacta siempre con la pausa. La pausa y el ritmo son condiciones únicas, exquisitas, casi que sine qua non, para poder continuar en ese proceso del camino hacia el éxito y el bienestar. El bienestar no es otra cosa que el estar bien. Y para llegar a estar bien, obviamente tenemos que conectarnos desde nuestro corazón, haciendo y regocijándonos en la pausa, que es tan absolutamente esencial para concretar los pasos que debemos dar y para comprender el proceso en el que estamos como individuos en el camino de la evolución. Respiramos lenta y profundamente. Y mientras visualizamos esa palabra éxito como pensamiento semilla, vamos a correlacionarla inmediatamente con la palabra bienestar. Vamos respirando lenta y profundamente. Vemos en qué renglón de nuestras vidas nos hace falta hacer un poco más de esfuerzos para lograr ese camino al éxito. Si es en el aspecto físico que debemos mejorar para poder sentir ese bienestar, a lo mejor es el tiempo de escuchar nuestro cuerpo, empezar a realizar ejercicio nuevamente, cuidarnos de esa dieta, respetar los ciclos del sueño, alimentarnos de manera adecuada, y eso también es parte de ese camino al éxito y el bienestar. Una vez seamos conscientes de eso, miremos qué aspectos tenemos que promocionar desde el punto de vista de nuestras emociones, y empezar a comprender que para poder ir camino al éxito tenemos que desprendernos de las emociones de baja vibración,
el rencor, el resentimiento, el odio, la envidia, la codicia, la mezquindad. Todo esto hace que vayamos quedándonos atrás y que vayamos entrando muy cercanos a ese terreno peligrosísimo de la rutina. Por lo tanto, preguntémonos entonces en ese aspecto emocional, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo aportar para llegar también al ser excelso, al ser exitoso, al ser que puede disfrutar de su bienestar emocional? Y ahora busquemos eso mismo en el plano mental. Cómo desde la programación neurolingüística cambiar nuestro lenguaje para generar cosas positivas, sobre todo cuando estemos refiriéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué no cambiar esa frase de es que soy enfermo o he sido muy enfermo por algo como estoy enfermo ahora, que implica una condición temporal? O por qué no, más bien, conectarnos con lo afirmativo y decir, mi cuerpo está haciendo un proceso de aprendizaje y a través de la enfermedad está encontrando el camino para resurgir y avanzar de nuevo. Entonces, cuando relacionamos esa esfera mental con el éxito y el bienestar, nos hacemos conscientes de que es el momento de cambiar no solo nuestro lenguaje, sino el tono de nuestro lenguaje, porque en el tono hay gran parte de la decisión y la determinación de lo que estamos haciendo y de lo que pretendemos llegar a ser. En ese tono también está la posibilidad de que nuestro cuerpo asuma la posición corporal adecuada y ojo, porque la sola posición puede cambiar la fisiología corporal, puede cambiar la estructura a nivel de muchas terminaciones en nuestro cuerpo y por supuesto en nuestro cerebro como el gran director de orquesta. Una vez nos hayamos interrogado por cómo lograr ese éxito a nivel físico, emocional y mental, viene ya el propósito mayor de cómo lograr el éxito en el camino hacia el alma, que no es otra cosa que alinear esa triple personalidad, alinear nuestro pensar, alinear nuestro sentir y alinear nuestro actuar, para ir en una misma dirección, fortaleciendo cada vez más esos propósitos y siendo conscientes de que en nosotros está el proceso de avanzar exponencialmente, ya no solo logarítmicamente, sino exponencialmente, para que el camino sea mucho más veloz hacia el desarrollo de la espiral de la conciencia. Respiramos lenta y profundamente, ojalá de manera abdominal. Recordemos que cuando utilizamos la respiración abdominal, estamos aprovechando cerca de 1 litro más de oxígeno por cada uno de los movimientos respiratorios que estamos haciendo. Inhalamos profundamente, respirando esa palabra, éxito, bienestar. Y exhalamos todo lo que nos sobra, lo que nos impide continuar. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. Y de esa manera vamos conectándonos de nuevo con nosotros, vamos entrando en este momento, en este presente, en este aquí y ahora. Un saludo muy especial a Catalina Osorio, Dar para Recibir, Jacqueline Sáenz, todo en la vida son maravillosos, aprendizajes maravilloso, esa conclusión que estás sacando, Ceci Pinza, un saludo muy especial para ti también. Alicia Cortés, gracias, me dice Ana María, Karomupe, arigato, eso es bonito, arigato, ¿se acuerdan el agradecimiento de los japoneses? Dieta, hablaremos de la dieta algún momento, y gracias por recordarme el hombre Sergio Velázquez, pero la dieta es la dieta de la conciencia, ahí es donde está el secreto y tú más que nadie lo sabes. Margarita, un saludo para ti también, Clave 2002, qué bueno verte por aquí, Miriam Susana, gracias, nos dice por aquí Lucepín, María Teresa, mil gracias Alejo,
Marta María, Jacqueline Sanz, Diana Betancourt, muchas gracias Alejo, un abracito para todos, qué rico, miren, este abrazo de verdad es para todos porque ya somos una familia, ¿no les parece grandioso que por lo menos esta pandemia nos haya permitido agrandar un poco más esta familia y encontrarnos todos los lunes y todos los jueves para tertuliar un rato, para al mismo tiempo crecer un poco, para seguir avanzando? Qué rico verte por aquí, Paula Londoño, qué bueno, Paulita Arcila Toro, también un saludo muy especial para ti, gracias a ti también por tus palabras. Jaime Duque López, gracias doctor, grandes retos, sin duda, la vida está repleta de retos y ahí está precisamente la salsita de la vida. Si todo estuviera hecho, pues valiente gracia, ya nos llamarían a calificar servicios, así que asumamos esos retos con optimismo, con ganas de servir, con mucho agradecimiento a la vida. Saludos especiales, nos dice por aquí María Eugenia López, sinceros agradecimientos por estos aportes tan valiosos, qué rico compartir este momento tan especial, nos dice otra vez Sergio Velázquez. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, nos vemos el jueves próximo con otro tema. Sugieran temas, todos los que quieran que tratemos, porque yo pienso que eso nos va a aportar también mucho a todos, así que si quieren, sugiéranmelo por ahí a través del Instagram y con toda seguridad que vamos a tratar de hacer lo posible porque podamos compartir. Chao, chao, nos vemos, hasta la próxima y recuerden, difundir, compartir, chao.